Bueno, esto va a ser un video rápido. Luego vamos a ver otro para explicarlo bien. Pero nos da de tarea el monóxido de carbono, investigación sobre el monóxido de carbono, ya que es el más peligroso. Dice características principales: gas asesino, instalación de calefón de gas, condiciones debe trabajar, por eso ningún sistema de gas adentro, siempre un aire libre circulación, espacio atrapado. ¿Qué dice aquí? Reportajes y consecuencias, tener a la... aquí decía que hay varios artículos que dicen sobre esto. Entonces el tema aquí es agua caliente y nos estaba diciendo cuánto de volumen de agua fría y de agua caliente, cuál es el peso de ambos. Del agua fría es 1000 el peso específico y del caliente que en 150 grados es 956. Y dice que cómo sucede para que pase de un estado a otro, o sea, del frío al caliente, cuál de ellos va a bajar y cuál va a subir de fría a caliente. La fría se va a mantener y esto no me acuerdo. Así que me voy a ayudar. Dice el motor de la densidad, el peso específico. El agua fría tiene un peso específico de 1000, pero al calentarse se dilata. Dilata es que, aquí está la cosa, cuando un cuerpo recibe calor, las moléculas se mueven con mayor intensidad, lo que hace que se separen, o sea, su separación aumenta y por lo tanto su longitud también, o sea, el volumen del cuerpo también aumenta. Es como si tuvieras un slime con pelotitas que están juntitas, pero las separas y cuando las separas también se hace más grande el volumen y eso es dilatación. Y dice que en líquidos y gases solo se produce dilatación de volumen. Bueno, entonces cuando se calienta el agua a 150 grados se dilata, lo que hace que su peso específico baje. A eso se refiere con cuál va a bajar y cuál va a subir. El peso va a bajar a 956 de lo que estaba a 1000. Al volverse más liviano, el agua caliente sube. O sea, esto nos sirve para pensar dónde vamos a poner las ventanas, la circulación. Como el peso es más liviano del agua caliente, va a subir de forma natural. Imagina que estás en una tubería y el agua caliente siempre va a subir hacia arriba. Naturalmente no necesitas bomba, eso me parece increíble. Entonces va a subir naturalmente y las tuberías de distribución a los pisos superiores y al mismo tiempo el agua fría, al ser más densa y pesada, cae hacia la caldera o calefón. Entonces, en redes básicas se puede diseñar un circuito cerrado de recirculación aprovechando esa propiedad física. Así garantizamos que siempre haya agua caliente disponible sin necesidad de encender una bomba eléctrica. Dice, hay que saber términos de ebullición, grado, sublimación y que siempre nos han enseñado que el agua tiene 3 estados, pero cómo cambian, eso no nos han enseñado y por qué cambian. El punto de ebullición del agua es 100 grados. Eso hay que memorizar, una cosa tan sencilla no supimos responder. ¿Y cuál es la temperatura ideal para bañarse? El punto de fusión es 0. Y dice que cuando la caldera hierve, pues suena. Entonces, un mecanismo así tenemos que ver cómo. Presión diferencia, analiza la caldera, conservar, ya. Para entender la diferencia de presiones hay que analizar la caldera. Hay que analizar cuál es el material que conserva, por ejemplo, en el termo, averiguar en el mercado. Bueno, en el mercado, bueno, en vacaciones nos van a dar la tarea de revisar información sobre las calderas. Calefón a gas eléctrico, solares, características, cómo funciona. Eso vamos a hacer en vacaciones. Entonces dice material, piso, calidad, grado de abrasión. Ya, el otro término es viscosidad. Se llama la resistencia que encuentran menos calor las moléculas es la resistencia que encuentran las moléculas de un líquido para resbalar unas sobre otras y reduce o disminuye con la temperatura. Esto no entendí bien. Yo asumo que las moléculas pues se resisten a resbalarse y reduce. Bueno, no entiendo. Viscoso es algo que es
como viscoso. Eso vamos a ver después. Luego dice evaporación, líquidos se evaporan cuando en su constante las moléculas se evaporan cuando en su constante movimiento llega a la superficie con una velocidad y dirección apropiada y traspasa la tensión superficial. Y ahí es cuando pasa a fase gaseosa, o sea, es cuando una molécula viaja así rápido y en una dirección y traspasa esta capa llamada superficie de tensión y pasa a la fase gaseosa. Pero vamos a ver qué es la tensión superficial y simplemente dice que es la superficie libre de los líquidos y que se comporta como una membrana de tensión. Solo dice eso. Entonces, a ver qué más tenemos por aquí. Ya. Dice que al estudiar la presión, advierte que los calentadores cerrados, calderas o termos acumulan presión. Por eso se exige válvulas de purga o alivio y nunca instalar un calefón en espacios atrapados sin ventilación por riesgo de intoxicación por monóxido de carbono. Al calcular diámetros, ¿dónde dice eso? No sé, pero al calcular diámetros y la potencia del calentor se usa tablas de temperaturas. No es lo mismo diseñar la red para duchas de una vivienda de 35 a 50 grados que calcular tuberías de termofusión para un hospital de 100 grados. Eso es después. Ya. Entonces la viscosidad es la resistencia que encuentran las moléculas de un líquido para respirar unas sobre las otras. El efecto térmico es que reduce o disminuye con la temperatura. A mayor temperatura, el agua es menos viscosa y fluye más rápido. A menor temperatura, o sea, fría, es menos viscosa y fluye rápido. Bueno. Tensión superficial. La superficie libre de los líquidos se comporta como membrana de tensión. Condensación y destilación. Condensación es de gas a líquido, sublimación es de sólido a gaseoso, cristalización también es de líquido a sólido y vaporización de líquido a gas. Evaporación. Líquidos se evaporan molécula a molécula. Cuando en su constante movimiento una molécula llega a la superficie con suficiente velocidad y en la dirección apropiada, traspasa la tensión superficial y pasa a fase gaseosa. Vale. Entonces esto es básicamente aquí te dice que yo veo esto como destilación. O sea, yo en mis tiempos libres he dicho, ¿por qué venden agua destilada? ¿Qué es eso? Y he visto cómo hacer en tu casa y básicamente es llenar la olla, ponerle la tapa, o sea, ebullición, y luego de la tapa esas gotitas se van acumulando y van cayendo a un vaso. Esto es. Y dije, esto es agua pura, al parecer. O bueno, seguramente me faltan más cosas que aprender, pero básicamente es esto. O sea, te dice que aquí hay calor, aquí hay cosa de vidrio y aquí hay líquido. Entonces este líquido va a evaporarse, aquí va a condensarse, o sea, va a volver a hacer agua y se va a caer aquí. Dice, al aumentar la temperatura, la presión de vapor aumenta. Bueno, eso también. Ejemplo en el cuerpo humano, cuando estamos así nerviosos sube la presión, o sea, sube la presión y duele la cabeza y puede generar embolia. Entonces es lo mismo aquí, sube la presión, la temperatura, al aumentar la temperatura sube la presión de vapor. O sea, aquí que está atrapado también puede explotar esto. Entonces por eso hay que poner una purga o una abertura. Entonces primero ebullición, el vapor se condensa, se precipita, produce agua buena. Y eso es el proceso para convertir agua salada en potable, pero como son tanta agua, para muchos es caro, o sea, no se puede hacer esto. Entonces lo que hacen es electrólisis. Y aquí están los fenómenos físicos de sólido gaseoso, etc. Eso después vamos a ver. Y este es otro que es similar. Aquí está el líquido, aquí está el vapor, aquí surge la presión de vapor, que es una diferencia de presión. O sea, este es el agua y aquí ocurre una diferencia de presión. Genera mayor presión de vapor.
Un invernadero, como una purga, caldera, válvula, a cierta temperatura dispara la presión. Vale. Las calderas están diseñadas para que a cierta temperatura se dispare la presión, como la caldera a cierta temperatura suena y dice que ya está, ya alcanzó su límite, entonces hay que apagarlo. Y esto se regula. O sea, la caldera de ahora está diseñada para que a cierta temperatura se regule, pero depende de la llave. Ya. Ya, a ver, vamos a ver qué más, luego vamos a analizar esto. Red de agua fría y un extremo, una vela, servicio de agua fría. Ya, esto es lo mismo, este es un vaso al revés. Imagina que es un frasco, ¿no ve? Un frasco, pero está invertido. Y le han puesto una tubería o lo que sea y aquí una vela. Entonces el agua de aquí, que tiene un espacio vacío, o sea, no está completamente lleno, sí o sí tiene un espacio vacío, porque se va a dilatar y se va a expandir, entonces tiene que tener ese espacio vacío. Lo primero que pasa es que viene aquí y aquí se calienta. Entonces el agua dijimos que cuando se calienta sube normal, sube naturalmente sin bomba, entonces va a subir aquí y va a llegar aquí y aquí se va a enfriar y va a volver aquí y es un bucle. Esto se llama termosifondo. El agua se dilata, aquí están las moléculas que estaban así aproximadas, que tienen más distancia, por lo tanto esto es más grande, se dilata y pierde peso. Entonces, como pierde peso, se eleva y su temperatura encima de 4 grados. Aplica calor al lado más bajo de la tubería de cristal, cuyos dos extremos terminan en el interior. El líquido se moverá y ascenderá hacia AB, luego ABC. Vale. Al enfriarse en el frasco desciende por DA y luego cuando llega al punto A se vuelve a calentar y se repite. Demuestra esto que nos demuestra que si no hay calor no se produce nada, entonces necesito calor para generar dilatación y que pase todo este proceso. O sea, es muy interesante esto. Muy, 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 muy interesante. Y esto no entendí, decía, por eso se hace arriba y tanques abajo de la alimentación. Ya, entonces eso. Parece que ya no habló nada más de esto. Y dice, condiciones que debería tener un sistema de agua caliente. ¿Cuánto de agua necesito? 1. Garantía de pulsionamiento en cantidad y sin causar ruidos molestos, temperatura adecuada de presión. 2. No cambiar calidad del agua en aspectos físicos, químicos ni bacteriológicos, tiene que ser igual. Temperatura recomendada de uso personal de baños. Esto está en la tabla. Creo que es esta. No, no es esta. Pero está en alguna tabla. Aquí está. Entonces dice, temperatura recomendada para personal de baños es 35-50 y de la cocina para disolver gases es 70, de lavandería más, de hospitales mucho más. Y dice que afecta a la altura también, porque cuando vives en una montaña requiere más oxígeno para calentar el agua. Y a nivel del mar, ¿qué ocurre? Eso hay que investigar. Y dice, caldera para un hospital va a ser diferente porque se necesita agua caliente para un hospital para lavar sábanas y el nivel de contagio es terrible, por eso se necesita más calor. Ay, no sé. Después dice aquí, sistemas de distribución individual, central para un departamento, calefón, centralizado en edificios. El calefón hay que pensar qué energía va a usar. Geotérmica, porque hay diferentes energías, energía de agua, energía eólica, energía geotérmica, energía de volcanes. Conecta a resistencia, empieza a calentar como para calentar 1 litro del agua. ¿Cuánto cuesta para calentar 1 litro de agua? Y hasta ahí llegamos, no llegamos a resolver ejercicios. Estas son las tablas de consumo al día. Y nos falta mucho por resolver, pero este es un video como introductorio.